Hola a todos amigos televidentes de los medios legislativos. Es un placer compartir con ustedes este programa especial desde el Pleno de la Asamblea Nacional, donde analizaremos el trabajo de cada uno de los 137 asambleístas electos por los ecuatorianos a nivel nacional y provincial. Este programa es denominado La Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Bienvenidos. Los medios legislativos presentan Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Amigos televidentes, y en este programa especial damos la bienvenida a este grupo de asambleístas que están con nosotros. Iniciamos con Paul Fernando Boestán, quien es abogado de Tribunales de Justicia del Ecuador. Hoy es asambleísta por la provincia del Cañar por el movimiento Construye. Boestán es integrante de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Bienvenido. También damos la bienvenida a la asambleísta Fabiola San Martín Parra. Es licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación Social, magíster en Comunicación Estratégica Digital. Actualmente es asambleísta por la provincia del Cañar, representando el movimiento Pachacutic. San Martín pertenece a la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización de Territorio. Asambleísta, bienvenida. Y nuestro tercer y último invitado es el asambleísta César Humajinga Guamán, quien es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Además es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales y en el año 2000 fue prefecto de Cotopaxi. Hoy pertenece aquí en la Asamblea Nacional al movimiento Suma. Humajinga es miembro de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político. Bienvenido. Muchas gracias. Bien, 6 meses de gestión de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué podemos rescatar, asambleísta? Muchas gracias por el espacio, siempre abierto a poder socializar y sobre todo informar a la población de nuestra actividad dentro del Parlamento. Yo creo que hay que dividirlo en dos aspectos. El tema de legislación, se han trabajado en muchas normativas que han estado obstaculizadas, de las cuales se ha tenido en el archivo de la legislatura, como por ejemplo aquellas que van a permitir luchar contra la inseguridad, que tanto daño nos hace en la territorialidad del país. Y por otro lado el tema de fiscalización, que creo que es indispensable comenzar desde los territorios hasta el ámbito nacional, como por ejemplo en el tema que yo lo he liderado, que es el tema de los carnets de discapacidad. 20 proyectos aprobados en estos 6 meses, asambleísta. ¿Usted cree que estos han sido los adecuados, los que el pueblo ecuatoriano esperaban? Por supuesto que sí. Inicialmente la Asamblea Nacional comenzó con el análisis de aquellos proyectos de ley que quedaron en receso, digamos así, como resultado de la muerte cruzada, y ya con la nueva Asamblea, luego de conformarse, se procedió ya a la aprobación de nuevos proyectos de ley que, si bien es cierto, favorecen a la comunidad en general. Cuando se recibieron igualmente los proyectos económicos urgentes del Gobierno Nacional, pues tuvimos la responsabilidad de trabajar conjuntamente entre todos los asambleístas y ver sobre todo los beneficios para el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, de su bancada a la que pertenece usted, ¿cuáles han sido esos aportes durante estos 6 meses para la aprobación de 20 proyectos, 5 proyectos económicos urgentes que se han presentado? Bueno, primero saludo al Pau y también a la compañera Fabiola y a usted también, al pueblo ecuatoriano. Primero hay que recorrer un poco el tema de cómo realmente estaba el país. Y cuando usted implementas, generas ideas, es porque te vas a constituir en las normas que necesita el Ecuador y que todas las normas serán perfectibles, siempre, siempre serán perfectibles. Y una crisis económica bastante fuerte, una recesión económica bastante fuerte en el Ecuador. En la caja fiscal te encuentras 185 millones de dólares que realmente dejaron los gobiernos heredados, y no solamente este gobierno, sino todos los gobiernos que han dejado endeudado al pueblo ecuatoriano. Solamente si tú revisas el tema de deuda externa, supera más de 65 mil millones de dólares y se paga alrededor de 4.500 millones de dólares cada año al Fondo Monetario Internacional y también a la banca china. Y también existe deuda interna que supera alrededor de casi 3.300 millones de dólares, más el tema de déficit presupuestario de 5.000 millones de dólares.
Entonces, si usted revisa el tema de la cuestión del fisco nacional, de la economía, de la política nacional, se requiere 13.000 millones de dólares. Frente a esta realidad de la crisis, más sumado sobre todo también el tema de la inseguridad, el tema también de muchos ciudadanos no creyeron en la Asamblea Nacional, en que terminaron la administración anterior con 5% de aceptación. Entonces, venir después de muerte cruzada y es de todos los problemas que han existido. Claro, es bastante complicado la Asamblea que nosotros la asumimos. ¿Y cuál ha sido el aporte de su bancada? Bueno, primero en el tema de ley económica urgente, el tema de eficiencia energética, no más apagones, el salario equitativo hombre y mujer, el tema también de la ley orgánica que se reformó también, algunos también aspectos en caso de seguridad nacional. Hay muchas cosas que evidentemente lo hemos asumido, el tema también de la Universidad de Policía Nacional que se creará, ¿no es cierto?, en Santo Domingo de los Sáchilas. Entonces hay tantas cosas, pero frente al declive económico nosotros creo que hemos hecho mucho, tanto en la fiscalización también en la materia de legislación. Y si bien es cierto, vemos esta nueva asamblea con la gobernabilidad, un tema muy importante, el consenso. En 6 meses, 20 proyectos de ley. De esto, la mayoría, por no decir todos, han sido aprobados con más de 100 votos, unanimidad. Bueno, yo creo que no hay que confundir la gobernabilidad, sobre todo con la impunidad y con espacios de incoherencia política. Creo que la bancada de Construye ha representado ese espacio de coherencia. Hemos votado por los proyectos de ley en los cuales van a beneficiar al pueblo ecuatoriano, pero también nos hemos opuesto a aquellos proyectos de ley que consideramos todavía populistas. En el campo, por ejemplo, de la juventud, se aprobó un proyecto de ley económicamente urgente que pretendía crear 50.000 plazas de empleo. Si tenemos actualmente una ley de juventudes que ya pretende crear plazas de empleo y no se ha creado absolutamente nada. Entonces hay que ser muy coherentes. Sin embargo, yo creo que es indispensable que el contingente de la legislatura, sobre todo para buscar dignidad del Parlamento, apruebe las leyes que van en beneficio del pueblo y en aquellas que nosotros consideramos como un análisis técnico, legal, coherente con la política, también lo rechazamos, ¿no? Asambleísta San Martín, desde su bancada, ¿cuál ha sido ese aporte durante estos 6 meses para la aprobación de 20 proyectos? El bloque del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti que está constituido por 5 mujeres, algo inédito en la Asamblea Nacional y en representación de este movimiento, para lo cual nosotros hemos trabajado con coherencia, hemos podido analizar todos los proyectos de ley que han llegado a nuestras manos, hemos podido nosotros también hacer diversos aportes y observaciones, pero que no han sido considerados. La mayoría legislativa que se maneja en la Asamblea Nacional no ha permitido que de cierta manera se pueda conjugar también esas ideas, esas propuestas que también tenemos desde el sector del movimiento Pachacuti. Pero sin embargo de aquello nosotros seguimos trabajando, seguimos aportando con el propósito de ir mejorando los aspectos en lo que corresponde a las propuestas de ley que se manejan en la primera legislatura y de esa manera pues ir aportando para que ningún sector de nuestra sociedad quede al margen. Si bien es cierto, nosotros representamos a una provincia en específico, pero en el momento que estamos aquí tenemos que velar por todo el país. En este sentido, nosotros consideramos importante, si bien es cierto, un número reducido que antes nunca se ha visto en la Asamblea, en esta representación, pero que sin duda estamos marcando historia y estamos participando dentro de una nueva política en la representación, más aún cuando se trata de las mujeres. Perfecto, y dentro de esos 20 proyectos, lo que se ha visto, asambleísta, en general es el consenso, sea cual sea la tienda política. Lo beneficioso es Ecuador. Siempre el tema de la imagen, de la institucionalidad, supera más que las cuestiones individuales. Y cuando nosotros venimos de las provincias, venimos con ánimo de trabajar. Que aquí jueguen el tema de mediatismo, de show político, que también sí hay en la Asamblea Nacional, pero habemos gente muy sana, así como hombres y mujeres que estamos aquí, para poder debatir técnicamente y que realmente el mediatismo no juegue el interés social,
que afecte sobre todo al pueblo ecuatoriano. Los 20 leyes evidentemente han consensuado. Hay una conjugación en algunos casos, en otras no, y eso es la libertad de expresión, es una cuestión democrática que hay que respetar. Si algunos asambleístas tienen alguna observación, de hecho que aquí en la Asamblea hemos respetado y también han respetado. Entonces, después de tantas cosas que ha pasado a nivel nacional, la crisis económica, social, eso ha hecho que en muchas leyes, y los 20 leyes que hemos aprobado, es gracias al trabajo de muchos miembros de las comisiones y también, y algunos también sujetos directos e indirectos. Me refiero a los sectores sociales, a los sectores también colectivos, a los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, mestizos, intelectuales, académicos. Así se construyen las leyes. No se viene aquí armado, de hecho, mucha gente ya ha cargado las leyes. Se construye con las bases a través de consultas, trabajo en territorio. Así se eleva una norma que absolutamente esté apegado con la necesidad. Y eso es muy importante. Asambleístas, los invitamos a ustedes, también amables televidentes, a una pequeña pausa promocional, pero enseguida volvemos con el programa especial, la Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Gracias por seguir con nosotros en este programa especial denominado la Asamblea Nacional 6 meses de gestión. Y bien, asambleístas, algo que hay que rescatar. La actual asamblea con la anterior, ¿cuál es la diferencia? Asambleísta Buestán. Creo que es necesario identificar en primer lugar el criterio de la gente de a pie, que calificó con un 0.5% de aceptación a un parlamento que prácticamente estaba totalmente deshecho en virtud de que muchos legisladores vinculados con la delincuencia organizada, otros legisladores que lamentablemente han hecho quedar mal a su electorado, y eso es un reto para la nueva legislatura, sobre todo para quienes venimos del político no tradicional, de cambiar el estereotipo del político, dejar de lado esa asamblea ha sido un reto, y lo hacemos con coherencia, como dije en un inicio. Todas nuestras actuaciones tienen que ser enfocadas a beneficiar a nuestro electorado. Acá yo creo que hay que tachar el tema de venderse por un plato de lentejas, como se dice vulgarmente, a quienes lamentablemente han obtenido un espacio en la representatividad de la Asamblea y que en nuestros territorios son identificados, los hemos dejado atrás. Y estamos trabajando con fruto y sobre todo con resultados, que es el trabajo legislativo y de fiscalización. Asambleísta San Martín, el asambleísta lo ha mencionado, la aceptación del pueblo ecuatoriano. Y esta actual asamblea, con más del 60% de aprobación, tiene. ¿Cuál es la diferencia de esta a las anteriores? Eso demuestra que existe un poco más de madurez política en quienes estamos participando en la nueva asamblea. Si bien es cierto, la mayoría de asambleístas repitió su gestión al recibir de nuevo el voto popular en las urnas y también nos dio la oportunidad a figuras nuevas. En el caso de Fabiola San Martín es la primera vez que está en la función pública y en esta representación muy importante para la provincia del Cañar y para el país. ¿Y qué queremos hacer? Cambiar, renovar esa política, siendo coherentes en lo que decimos y en lo que hacemos, siempre pensando en el electorado que tenemos detrás, no darles la espalda al pueblo como han hecho otros representantes en que solamente han venido, han cumplido con una función nefasta y que ha dejado en mal predicamento no solamente a su representación, sino a toda la Asamblea Nacional. Ese rol lo estamos cambiando y de forma positiva con un trabajo, si bien es cierto, diferente, a lo mejor no vamos a llegar a consenso siempre. Aquí existe una representación multicolor de partidos políticos, pero que podemos pensar y trabajar en beneficio del país. De distintas ideologías. Y usted, asambleísta, es el fiel ejemplo de un cambio de lo que fue anteriormente la Asamblea Nacional o Congreso actual a la Asamblea nueva. ¿Cómo ha visto usted estos cambios? Bueno, primero no podemos instaurar el retroceso histórico que tiene la democracia. Siempre hay dos cosas. Una democracia es blanco y negro, pero no podemos jugar a los dos colores y hay que profundizar sobre todo
la necesidad del pueblo ecuatoriano. Y cuando usted dice, a ver, ¿por qué hoy comparar un poco la asamblea anterior? Lamentablemente, cuando coincido con algunos asambleístas, cuando hay algunos criterios desvirtuados, desdibujan el tema de la representación, por qué están acá, y no tanto piensan cuando llegan acá por el pueblo ecuatoriano, y eso es absolutamente malo. En el tema de ideología de pronto puede existir divergencias, eso nadie estamos negando, que de hecho por la libertad de expresión puede existir, pero no podemos dejar de ser distinto. Esta administración de la Asamblea Nacional ha marcado distinto. ¿Por qué? Porque ha habido en algunas leyes consenso, leyes que ha superado en la votación más de 100, 120, lo que históricamente no hemos visto. Jamás ha habido shock político, mediatismo, lo que decía antes, eso perjudica el desarrollo del país, porque jugar un rol importante en materia del control político en la Asamblea Nacional y por otro lado también instaurar una política seria en la Asamblea Nacional, que sería ética y la moral. Si a mí me pregunta César, ¿sabe qué? De repente estás en esa bancada de ADN. Yo no vine de repente por interés, y sabe mucha gente de mi provincia, y por otro lado también, porque vine acá, es porque aquí tenemos que unir y hacer un solo esfuerzo, unir, hacer una dualidad de esfuerzo profundo por la patria, por el Estado, y tener ese amor, esa pasión. Lo que hicieron antes está relacionado con narcotraficantes, narcopolíticos, narcoguerrilla, hasta asambleístas de Latin King, aquí en la Asamblea Nacional, controlando la Asamblea Nacional, informando, jueces controlados, jueces con también venta de sentencias preparadas, ¿no? Estas cosas no podemos permitir en la actualidad. Por eso, todas las comisiones hemos trabajado para hacer control político, que los recursos económicos, que las acciones de los ministros, de los exministros, sean en beneficio del pueblo ecuatoriano. No son plata de ellos, no son de repente la que genera el trabajo de ellos del sudor de la frente, sino es del pueblo ecuatoriano, y tiene que absolutamente invertir, reinvertir en programas absolutamente que genere empleo, que genere trabajo, reactivación económica, desarrollo en vialidad, en riego, agua potable. Eso es lo que ha mermado la administración anterior. Hoy esperemos retomar. Después de las crisis económicas, esperemos estabilizar, no 100%, pero sí intentar absolutamente llegar que el pueblo ecuatoriano tenga empleo, tenga trabajo. Y sin duda alguna está a la luz propia, ya que en 6 meses se han aprobado 20 proyectos. Asambleísta Buestán, siempre un candidato o un político en campaña propone propuestas. ¿Qué de las propuestas que presentó usted para su provincia les hace falta aquí presentarlas en la Asamblea Nacional? Hemos presentado nuestra agenda legislativa que fue de campaña y que hoy ha sido materializada. Recordemos que existió un magnicidio en este país, Fernando Villavicencio fue costado de su vida, y esas propuestas no han quedado en el aire. Nosotros hemos encaminado a través del sistema documental de la Asamblea, sobre todo en el tema de seguridad, de lucha contra el narcotráfico. Unas fueron acogidas en la consulta popular como la extradición, la extinción de dominio. Sin embargo, como territorio cañari y a nombre de mi pueblo, de mi electorado, he presentado en los días anteriores, por ejemplo, el proyecto de ley de reforma al Código Orgánico Integral Penal para poder luchar contra los narcocoyoteros. Están saliendo nuestras familias enteras de la territorialidad del país. Muchos llegan a su destino. En el peor de los casos mueren, otros desaparecidos. Así es que es necesario proteger a la familia ecuatoriana y esperemos que a través del CAL, sobre todo, se califique, pase a la comisión especializada y se pueda luchar contra un sistema prácticamente engranado de delincuencia. Jueces, abogados, sujetos, funcionarios públicos y sobre todo aquellos coyoteros que no caen ante la justicia. Caen los menos indicados, los enganchadores, cuando existen funcionarios públicos como notarios que están falsificando documentos y llevando a nuestros hijos, a nuestras familias. Asambleísta, la misma pregunta para usted. ¿Qué hizo falta o qué hace falta dentro de estos 6 meses en su gestión? Mire, una representación importante viene con ideas y propuestas que nacen desde el electorado en nuestro territorio, y eso es lo que nosotros hemos planteado en el tema de la seguridad. En los próximos días igualmente estaremos presentando varias reformas con el propósito de que la ciudadanía tenga esa oportunidad de vivir en paz, en tranquilidad, de volver a tener
esa seguridad con la que antes en diferentes ciudades del país nosotros nos trasladábamos y de esta manera pues podíamos cumplir con nuestras actividades y funciones, y en este sentido pues también esperamos que se dé el tratamiento necesario para que se pueda avanzar en estos procesos. También en los próximos días, con un trabajo mancomunado con la CONAIE, vamos a presentar la ley de aguas en un trabajo legislativo con las compañeras asambleístas del movimiento Pachacutic, porque también nos debemos a los pueblos, nacionalidades y organizaciones de todo el territorio ecuatoriano, quien clama y nos pide reformas con el propósito de que podamos garantizar el líquido vital, un tratamiento diferente, un tratamiento que de verdad pueda servir a la sociedad y de esta manera pues beneficiar a los diferentes sectores que sobre todo son aquellos guardianes del agua, como defensores de la naturaleza, siempre pendientes de que este aspecto también sea considerado dentro de las propuestas legislativas. Asambleísta Majinga, usted ha cumplido con propuestas que presentó durante su campaña en estos 6 meses de trabajo aquí en el Pleno Legislativo. Primero que tenemos que también dimensionar, no es una elección ordinaria. Para este periodo, es corto periodo, estamos hablando. Mayo 2025. Pero tenemos realmente un trabajo muy interesante en la Asamblea, 20 leyes. También hay muchos asambleístas que han trabajado en territorio que está también trayendo unas buenas propuestas y evidentemente también estamos para consolidar, apoyar también las iniciativas de cada uno de ellos, porque son necesidades que nacen desde el territorio, tanto como también del compañero Paul, de la compañera Fabiola, y yo he presentado la reforma de la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe en materia de seguridad. Si terminamos con temas de seguridad, el tema de delitos de tráfico, de la venta de drogas, por ejemplo, estamos planteando que en ningún establecimiento educativo, en todas las unidades, en educación universal en el Ecuador, no ingresen a vender, ni siquiera absolutamente puedan también intentar a vender en áreas económicas, por ejemplo, en bares, restaurantes, y eso debe ser controlado por rectores, por la policía, por cámara de vigilancia, es decir, la reforma en ese sentido, para también garantizar a los estudiantes que de hecho van para tener una aspiración intelectual, académica, pero que en el paso venden la droga, la dosis que consumen, perjudica el tema del avance académico de los jóvenes. Entonces nosotros estamos planteando en ese sentido la reforma. Todo será en materia de seguridad. La educación intercultural bilingüe, la ley orgánica permite también, obviamente sé que es una cuestión ya fusionada, la que más antes era paralela, la educación bilingüe, la educación también mestiza que sabía, entre comillas, llamar, pero hoy creo que la educación es única, es universal. Entonces estamos planteando en ese sentido y esperemos que todas las leyes, de acuerdo como van llegando también de otros colegas, podamos apuntar. Pero también estamos trabajando, esperemos avanzar sobre el tema de libre ingreso para las universidades. Reforzar todo eso, ¿no? Sí, estamos tratando si podemos un poco también hacer balance de los establecimientos educativos privados frente a los públicos y poder también hacer una zonificación territorial para libre ingreso a las universidades. Y ya para concluir este espacio, mis estimados asambleístas, amables televidentes, en pocas palabras, porque se nos va el tiempo en televisión es oro. En estas función legislativa, el periodo concluye en mayo del 2025. ¿Qué esperarán los ecuatorianos de estos últimos meses de trabajo de ustedes? Comencemos con las damas. Un mayor consenso, una mejor coordinación entre las diferentes bancadas. Como dije al inicio, este no es un trabajo personal, este es un trabajo en equipo que nos permitirá salir adelante, garantizar la entrega de mejores leyes que puedan en este sentido orientar de la mejor manera diferentes aspectos de nuestro país en el ámbito democrático y otros más. Esto garantizará sin duda el bienestar de la población. Vamos a seguir trabajando, como siempre, con responsabilidad, con ese compromiso que nos trajo al inicio, primero como candidatos y luego ya como representantes de cada una de nuestras provincias, para que
esa mala imagen que tenían antes de la Asamblea Nacional vaya cambiando. Este es un proceso. Somos parte de esa renovación política que queremos un cambio, no solamente aquí, dentro de la Asamblea Nacional, sino también dentro de las diferentes funciones del Estado. ¿Para qué? Para garantizar el bienestar de nuestros ecuatorianos y sobre todo a quienes nos debemos, a quienes representamos y quienes nos sentimos orgullosos de estar aquí, en este caso como mujer y como representante de mi querida provincia del Cañar. Asambleísta Buestán. Considero que es necesario que el pueblo se vea identificado con los legisladores, no claudicar, no mentir, no hacerse el de la vista gorda. Quienes venimos del territorio y sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde tenemos que llegar, pero siempre representando al pueblo del Cañar. En mi caso, yo creo que es necesario identificar justamente lo que había manifestado, romper el estereotipo del político. Yo tengo una doble responsabilidad con mi pueblo. Una, por la juventud a la que represento y por haberme dado esa oportunidad de representar al pueblo del Cañar. Así es que todos los días estamos para trascender juntos. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano necesita. En todas nuestras acciones, dejar un legado. Y ese legado es trascender en conjunto con el pueblo ecuatoriano. Creo que no hay espacio para equivocarse. Hasta el último día que estemos en nuestras curules, tendremos que representar y siempre tener los pies sobre la tierra. Somos del pueblo, venimos del pueblo y estamos para el pueblo. Y al pueblo le debemos. Al pueblo le debemos. Bueno, primero, y hay que estar claro a nivel mundial, en el lavado de activos ilícito, casi van $1 billón a nivel mundial. En el Ecuador tenemos 3.500 millones de dólares en lavado de dinero. ¿Eso de dónde nace? Nace de la corrupción. Y hay que terminar con la corrupción. Si nosotros trabajamos bien, controlamos bien en el control político de fiscalización, créame que el país va a quedar absolutamente siquiera para tener economía, la vida digna, que puedan aspirar a quedar aquí en el Ecuador, no emigrar fuera del país. Entonces, el tema del trabajo de la Asamblea Nacional, al menos en representación de mi provincia, en la Comisión de Fiscalización y Control Político, estamos nosotros trabajando en contra de la corrupción, concarar absolutamente con los exfuncionarios. Tantos millones de dólares roban en cada uno de los ministerios, hasta los guardianes están robando. Entonces, ¿cómo puede soportar el Ecuador con tanto sistema de corrupción? Terminar la corrupción, esos recursos vayan a la educación, salud, créame que el pueblo ecuatoriano va a quedar muy agradecido. Para eso estamos los asambleístas, para trabajar sobre todo y romper sobre todo esos sistemas absolutamente oscuros. Y hasta mayo del 2025. Muchas gracias, mis estimados asambleístas, por compartir con nosotros y analizar sobre todo el trabajo de ustedes de estos 6 meses aquí en la función legislativa. Amables televidentes, este ha sido un programa especial. Gracias por su amable sintonía. Esto fue la Asamblea Nacional, 6 meses de gestión. Los medios legislativos presentaron Asamblea Nacional, 6 meses de gestión.